Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de Xolotl Cabina de Radio y SBC Radio en este precioso proyecto conjunto que tenemos que se llama Historias Sónicas? Historias Sónicas pasa los días sábados por Xolotl Cabina de Radio a través de su portal de Facebook y en SBC Radio todos los miércoles a las 20 horas, hora de la Ciudad de México. Por eso les voy a decir, no importa dónde nos escuchen, en qué latitud o en qué longitud nos escuchen. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien sintonizando la transmisión o de Xolotl o de SBC Radio. Y bueno, tenemos la continuación de un tema que ha sacado Callito, que ha sacado Ámpula, inicios del rock and roll en México. Esto es importante que se los digamos, amigos. Mucha gente les platica de rock and roll, pero se va nada más a los lugares comunes, a lo que apuestan que es lo que la gente recuerda. No es cierto. Los grandes años de rock and roll, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pues va a estar lleno de anécdotas, datos que no les maneja nadie más. Y para ello tengo a mi hermano, mejor amigo y compañero de delito, Miguel Ángel Brito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hermano Marco. Y pues aquí 2/3 partes de la tribuna rock and rollera presentes. Un saludo enorme a Carlitos Moreno, que es el que nos falta y que pronto se va a reintegrar con nosotros. Afortunadamente, queridos amigos del público, un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Claro que sí, a todos nuestros amigos que nos escuchan en las plataformas que ya he mencionado. También siempre me dicen lo de las redes sociales. Si me permiten, lo voy a decir al final de lo que es la emisión, para que podamos todos en un momento dado, pues que sepan a dónde nos pueden contactar, a dónde nos pueden dirigir sus preguntas, críticas, peticiones para temas a desarrollar. Y pues hablando de eso, Miguel, la vez anterior estuvimos platicando de los inicios del rock and roll en México. Y sus antecedentes, recuerda. Platicamos de los antecedentes, de cómo empezó todo este tema de rock and roll en México y abarcamos del año 1955 hasta principios de 1960 platicándoles cómo estaba la onda. Hoy vamos a dedicar esto a lo que se le llama, con toda justicia, los grandes años del rock and roll en México. Pero no lo vamos a hacer de una forma común, lo vamos a hacer platicando anécdotas, dando detalles, como lo había mencionado, y pues vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque en lo último en lo que nos quedamos la vez pasada fue que al llegar el año 1960, pues ya los jóvenes estaban totalmente aburridos de lo que les habían impuesto como rock and roll. Ya estaban totalmente listos también para dar a conocer su voz. Esto en los primeros meses de 1960 todavía no se veía claro, Miguel. Pero ¿qué crees? En abril de 1960 queda como el banderazo de salida de lo que es la historia del rock and roll en México, de la que verdaderamente tenemos los tesoros más grandes. Así es, y es la época más recordada y recordable de esa época. Pues podríamos mencionar que en abril de este mismo año, de 1960, hay 3 grabaciones que son muy importantes y que se lanzan a las radiodifusoras para que las difundan por medio del radio. Estas grabaciones son ya de 3 grupos juveniles, totalmente auténticos y muy bien hechos. Claro, mira, vamos a citar esas 3 grabaciones. ¿Por qué decimos que ese es el mes en el que arranca? Por las fechas de publicación de las grabaciones y revistas que en ese entonces eran especializadas, entre comillas, de poder documentar la historia. Pues las ponen como las novedades del mes, ya ponen la letra, porque, como bien dices, ya estaban en las estaciones de radio. ¿Cuáles eran las estaciones de radio? Bueno, en ese entonces la 590, que después fue la Pantera, hasta 1967 fue esto, pasaba música en español. Rock and roll en español. Así es, Radio Éxitos también y Radio Capital también. Y Radio 620. 620. Más o menos. Bueno, ellos sí ponían en inglés los programas que
algunos grupos mexicanos eran con canciones en inglés, no hay que olvidar eso. Pero aquí vienen las 3 grabaciones. ¿Cuál es la primera, Miguel? La que realmente le abre el panorama total al rock and roll en México. Nada menos y nada más que La Hiedra Venenosa con los Rebeldes del Rock. Ok, ¿por qué es curiosa esta grabación? Porque escuchamos una voz juvenil, nasal, con una forma... Un tono alto. Con un tono alto en la voz, una tesitura alta, pero que empieza a cantar un estribillo que empieza con eso de pareces una rosa, tan linda y olorosa. Entonces la gente empieza a voltear a ver. ¿Por qué? Porque se sabe que este es un cover a Poison Ivy, de los Coasters, The Coasters, del año anterior. Bueno, pues los Rebeldes del Rock graban ese primer disco sencillo y llama mucho la atención ese tono nasal de voz. ¿La segunda grabación, Miguel? La segunda grabación, los juveniles y maravillosos Teen Tops. Fundados el 1 de enero de 1958, como se los platicamos en la anterior ocasión, pero ya habían llegado a los estudios de grabación de Columbia en ese entonces. CBS. 3 años después fue CBS, ahora es Sony Music. Ahora es Sony. Pero bueno, llegaron con el sencillo La Plaga. La Plaga, que se volvió un clásico. Y ahí viene La Plaga, le gusta bailar y cuando está rock and rollando... Es la reina del lugar. Así es. Esto ya se estaba pasando de tueste. Y la tercera canción te toca a ti. Pues mira, habla de la historia de un chico que andaba en malos pasos, pero de repente se reforma de una forma increíble. Milagrosa. Inexplicable. Leroy con los Crazy Boys haciendo un cover a Jack Scott, una maravillosa canción de Jack Scott original. Una grabación de 1958. Bueno, esos 3 discos sencillos. Y a partir de ahí, pues las grabaciones se multiplicaron. ¿Por qué? Porque de ser un movimiento total y completamente ignorado, el rock and roll, de repente ven que empieza a vender discos. ¿Y qué creen que dicen los señores directores artísticos, directores comerciales de las casas grabadoras? De aquí somos. De aquí somos, claro, pues donde hay dinero. Entonces empiezan a llegar grupos rock and rolleros de toda la isla. Hay los muy buenos, hay los medianos que merecían mejor suerte, hay los medianos que nunca debieron haber grabado y hay los malos, como en todo. Sí, hubo como en todo. Entonces, bueno, estas grabaciones se multiplicaron, empezaron a ver la luz pública nuevas agrupaciones y solistas. Pero antes menciona los programas de televisión, que eso fue un medio de difusión magnífico para estos grupos. Sí, era lo que les iba a comentar, la televisión le empezó a entrar también al tema. Y tenemos al TV Musical Ozart. Todo lo que le vamos a mencionar, queridos amigos, en su gran mayoría, son productos que ya no existen en el mercado. Claro, o sea, desde luego yo ya no he visto la marca Ozart, pero creo, y si anda por ahí, pues nos disculparán. Talcos y perfumería, creo, ¿no? Así es. Esto lo conducía, si no mal me acuerdo, el Loco Valdés, Miguel. TV Musical Ozart. TV Musical Ozart, no, él tenía Operación Jaja. Que es el siguiente programa que tengo aquí en la lista. Ajá. Variedades de mediodía. Es Paco Malgesto en Variedades de Mediodía. El Club del Hogar con Danielito Pérez Arcaraz y Madaleno. Ajá. Bueno, también tenían grupos rock and rolleros mexicanos, pero el más importante de todos es el programa Rock 730. Adivinen quién lo conducía. Pues está muy bueno esto porque la gente no se ha logrado poner de acuerdo, pero las investigaciones nos llevan a lo siguiente. El primer programa de esta serie lo condujo aquel viejo humorista que ganó un maratón en la W contando chistes, Juanito Can, que sí. Luego se volvió representante de retetransante de artistas, entre ellos los Sinners, para los cuales grabó también una voz humorística en su grabación de La Batalla. Eso hablaremos un poquito después. Después vino un par de programas, Freddy Fernández, el Pichi, el eterno joven, tanto de la cinematografía como de la televisión mexicana, y a partir de ahí, Manuel López Ochoa. Ese es el dato interesante. Un Nobel, Manuel López Ochoa. Así es, que todavía no definía si se iba por las rancheras o por las rock and rolleadas, pero era curioso tener de MC, de maestro de ceremonias, a alguien que pues parecía todo menos un joven. Pero Rock 730 tuvo varias cosas. Fue el primer programa de la televisión mexicana en donde pasaban uno tras otro los grupos que grababan, promovían sus grabaciones. La banda de casa ahí eran los Beatniks, Miguel. ¿Cierto?
que también grabaron su LP en 1960, y es bien interesante decir que llegó a tener tal audiencia que afuera de Televicentro había unas colas impresionantes de jovencitos que querían entrar al programa. Precisamente por eso desapareció, porque se armó un lío en Avenida Chapultepec número 18. Ahí son las instalaciones de Televisa todavía. Exacto. Pero era Televicentro en esa época. Era Televicentro de Telesistema Mexicano. Muy bien. Y la primera emisión especializada en rock and roll en México. Además, con una cosa muy interesante, seguían el formato norteamericano de presentar artistas independientemente de la marca para la que grabaran. Eso era muy bueno. Después se tomaron medidas. La disquera de Televisa o Telesistema Mexicano en ese entonces era Orfeón. Sí, por el parentesco familiar. Exactamente, de don Rogelio Azcárraga con los Azcárraga de Televicentro en ese momento. Y el mero que era Azcárraga Vidaurreta. Bueno, pues ya hablamos de lo que es la televisión. Ahora, medios impresos mexicanos especializados en música, los empezamos a ver. Ya estaban Notitas Musicales desde 1955. Miguel, ¿cuáles otros te acuerdas? De 1955, bueno. En el 60 más bien, ya que ya estamos en el 60, sí es cierto. Melodías mexicanas. Claro que sí, pero también el cancionero Picot, súper tradicional, de repente ya empieza a incluir, aparte de las letras de las rancheras, y de los boleros. Y los boleros. También ahí aparece la letra de La Plaga, de Buen Rock Esta Noche, de Rey Criollo. Pero muy poquito a poco, era 1 contra 50. Pero ayuda a permear en las conciencias públicas, que eran todavía muy reticentes a la novedad. Por otra parte, ya los periódicos publicaban noticias de presentaciones y grabaciones de rock and rolleros, y también editoriales que denostaban al ritmo, Miguel. Siempre esos editoriales estaban tratando de, curiosamente, tenían dos palanquitas, ¿no? Una para promover, para informar, entre comillas, sobre ciertos grupos, sobre presentaciones de ciertos grupos, y por otro lado tenían la palanquita de atacar el rock and roll. Es curioso eso, pero también es parte de dos fenómenos, veo yo. Algo que en la actualidad se califica como el hate, el odio hacia las publicaciones de la gente en redes sociales. Ya existía en ese entonces. Era la fórmula que incluso Brian Epstein utilizó para la mercadería Beatle. Ah, sí, vender me botones, gusta o no me gusta. Vender sí. botones de I love Paul, I love the Beatles, como vender botones de I hate the Beatles, I hate George, I hate John. Tenías cubiertos los dos lados. Exacto. Bueno, todo eso pues tiene su origen real mercadológico en esos tiempos, pero 1960 tiene notoriedad porque empiezan a escribirse, a grabarse y a tocarse en la radio grandes clásicos. Vámonos primero con Los Locos de Ritmo, que por fin ven editado. Pobrecito, sí, ven editado su disco. Y grandes éxitos, Tus Ojos. Tus Ojos. Yo no soy un rebelde sin causa. Nena, no me importa. Y de ahí se derivan La Cucaracha, Morelia, el Blues Tempo, el Mongol. Fíjate que es una cosa muy, muy importante señalarle a nuestros amigos de Xolotl Radio y de SBC Radio, que Los Locos ya tenían sus canciones originales en ese LP. Totalmente correcto. Cosa que, digamos, los Rebeldes del Rock o los Teen Tops no tenían esa distinción. Pero vamos repasando. Por ejemplo, también graban los Blue Caps en noviembre de ese año. Graban la clásica Vuelve Primavera. Vuelve Primavera. Que llegó a ser versionada en Argentina por Johnny Tedesco y por los TNT de España. Y ese sí es original, ¿eh? Vuelve totalmente primavera. De Armando Trejo, canción que empezó como un bolero y después evolucionó a rock and roll. Tenemos también a los Boppers que graban su primer LP para la marca Coro. Cómo no, Colina Azul. Pero eso ya fue en Peerless. Aquí empiezan a grabar Mujer Cabeza Dura, Un Saco Sport Blanco, empiezan a grabar Problemas. Tenían dos cantantes los Boppers, ¿te acuerdas? Correctamente. Paco Cañedo, que cantó Colina Azul, como bien dices. Ajá. Y el chaparrito al que le decían el primer Ricardo, Elvis. Ricardo de la Garza. De la Garza. El primer Elvis mexicano, chaparrito, que tuvo una desgracia en su familia, perdió a su padre, pero su mamá le adelantó una lana
de la herencia para comprar instrumentos de rock and roll y llamó a sus amigos los Boppers y se fueron una noche de 1960 en circunstancias casi igualitas a la de los Locos a grabar de un tirón un LP de 13 melodías para la coro. Era una costumbre mala de esa época. No se creía en el rock and roll ni nada. Bueno, tenemos también a los Camisas Negras. Primero ellos ya tenían colocado el sencillo de la Batalla de Jericó, Sí, como de como Black Black Keys. Keys. Pero luego empezaron a grabar sencillos y se les incorpora a la mitad de ese proceso. Ya en la Musart, pasaron de la Peerless a la Musart, se les incorporó Javier de la Cueva como pianista. Como importantísimo. Y de ahí logran grabar ya un disco LP como Los Camisas Negras. Grandes éxitos, El Tigre, El Tigre. La Marcha de los Santos. Todos con la voz de César Costa. Es totalmente correcto. Que no iba a ser el vocalista, ¿eh? No, tenía un norteamericano. No, ¿sí? tenía a su hermano, a Ricardo Roca, A iba a ser Ricardo el Roca, primer vocalista. Pero él se fue a los Hooligans después. Es correcto. Ujú. Pero pues se quedaron con The Second Best. Y que fue... que fue muy bueno, que fue César sí. Costa. Tenemos a los Sonámbulos. Me encantan los sonámbulos. Carrera Grandes bolas contra- de fuego. Carrera contra el diablo, La fiesta Les está de encantaba, Yankee. les encantaba Jim Vincent. Sí. Por lo que veo. Ellos iniciaron en el 58 y lograron armar con el productor Guillermo Acosta un LP que tiene una portada memorable. Ellos caminando en bata de dormir. Con gorrito. Gorrito. En Paseo de la Reforma, ¿no? En el Ángel de la Junto al Ángel de la Independencia. Independencia. Ciertamente. Eso ya hablaba de cierta disrupción. Sí. Muy bien. Tenemos a la primera formación de los Jokers, que no tuvieron éxitos. Ellos grabaron para Cisne en 1960, pero lograron colocar en las radiodifusoras la primera versión que hicieron ellos a Love is Strange, El amor es extraño, Miguel. Cierto. De ahí vinieron los Beatniks, grupo de casa de rock 730, los Super Secos. Los hermanos Zapata. Así es, ya sin Capulina, que se empiezan a dedicar a rock. Y también vienen siendo un antecedente, aunque yo no soy gran fan del grupo, porque no me parece que tengan el nivel como para competir con los que hemos mencionado. Es increíble. Tenían a uno de los mejores guitarristas de México. Pues sí, pero como que ya a la hora de cuajar no cuajó el No flan. cuajaba bien. Pero tuvieron cierta importancia, hicieron covers a Elvis Presley, también a Jim Vincent, hicieron covers incluso a Ricky Nelson. Los Super Secos, ahí están. Los Viking Boys de Marco Antonio León, ellos pues eran de los primeros grupos contratados por la Orfeón y lograron colocar canciones como Rebeldita, como Bopelina, pero sobre todo Susi Querida. Susi Querida. Y Cuando mi luna brillará. Los Solitarios de Dino Alberto Abeleira. Esos Platícame primeros un Solitarios. poquito de eso. Ay, qué grupazo. Ahí estaba el Cuervito, ¿verdad? El pianista. El tecladista, de hecho. Alejandro Velázquez, el Cuervo. Cuervito. Licenciado. Actualmente todavía está con nosotros, afortunadamente. Luego se fue a los Hooligans. Así es. Estaba obviamente Dino Alberto, galanazo, con muy buena voz, gran guitarrista además. Y estos Solitarios, esta primera formación llamada Solitarios, maravillosos, la verdad, rock and rollerísimos. A ellos los acompañaban dos músicos de estudio muy buenos, un contrabajista y un saxofonista. El de Mexicali, era el bajista. Sí, se me escapa ahorita. Chinto. No, Chinto era el del sax. Chinto era del saxofón y el Jacinto. contrabajista era de Mexicali. Ajá. Bueno, las hermanas Ramos, a quien los Solitarios acompañaban, estas niñas venían del ranchero. Era un dueto ranchero, igual que las hermanas Jiménez. Es correcto. Las hermanas Ramos, me encanta su canción Rómpelo. Sí, aparte el rock del C2 en el baile son grandes rock and rolls. Y quiero decir en este momento algo importante. Si hay mujeres a quien en esta época pudiéramos llamar verdaderamente rock and rolleras, son las hermanas Ramos, De acuerdo. no a las que iban a venir después, ¿eh? Así es. Muy bien, seguimos con las chicas, las Marillettes. El primer grupo totalmente formado por mujeres, por jovencitas, muy talentosas. Así es, y pues bueno, lograron notoriedad incluso internacional. Sí, Llegaron claro. a presentar en Los Ángeles, en Las Vegas, fueron a Hawái, casaron con europeos y norteamericanos. Tienen una historia muy Muy interesante. interesante las Marillettes. También escuchamos a los Zips. Los Zips del Doctor Figueroa. Así es, que había pasado de Los Locos de Ritmo, ahí, y ahí estaba en la batería Antonio Casay, que luego formó a los Rogers. De acuerdo. La voz de Jorge Barón, que había estado en los Reyes de Ritmo antes de que se volvieran Blue Caps, se vino para acá y grabaron un LP. Todos los anteriormente enumerados eran capitalinos. Ahorita sí viene uno de la segunda ciudad del país en esa época.
Ok, pero nada más déjame decir qué canciones recomendamos de los Zips. Yo recomendaría, sin duda, Señor Pérez. Señor Pérez, sí, es un divertimento muy, muy agradable. Una versión cantada de Peter Gunn, ¿Cierto? que se llamaba Rock Triste. Eso también valdría la pena. Los Zips hasta salieron en películas, pero ya luego lo platicamos. Ahora sí, vámonos a Guadalajara. ¿Quién viene de ahí? Los Gibson Boys, nada más y nada menos. Un grupazo maravilloso. Maravillosos. Javier Reyes era el líder de lo que era la música, y Manolo Muñoz, Su voz. ahí empezó. Y ahí, escuchamos versiones a tus ojos, incluso de Rafael Acosta. Sí, no, pero El rock de la noche. El rock de la noche, ya supe la nueva. Que esta noche hay buen rock. Así es, Lucille, Lucille. en uno de los mejores covers. En fin, les recomendamos mucho a los Gibson Boys. Mike Laure y sus cometas. Ellos eran también de Jalisco, ¿verdad? Es correcto, de La Barca. De la Barca, Jalisco. Ahí era Mike Laure, no era Mike. Era Mike Laure. ¿Por qué diablos le decimos Mikel Laure? Porque en su segunda época, cuando se dedicó ¿cómo se llama? A la cumbia propiamente, a la cumbia de origen ya mexicano, ya se hizo llamar Mike, para que sus admiradores no tuvieran complicaciones en la pronunciación. Les facilitó un poquito, pero ellos graban una gran versión del boogie de la guitarra. Y del barco rock, ¿no? Y del barco rock. Así es. Los Reapers, una de las grandes formaciones de la que lamentablemente nadie se acuerda más que por su Pan con Mermelada del año siguiente, pero ellos grabaron para Cisne La Marcha de los Santos, Llorarás, Peggy Sue. Y lo hacían, Estoy enamorado otra vez. En fin, vámonos rápido. Vámonos. Los Juniors, aquí empezaron también los Juniors, con las grabaciones también para disco Cisne. Ahí empezaron con Poesía en Movimiento. ¿Eran los Millonarios? Los Millonarios de Actopan, claro. Actopan, sí. Otro grupo de provincia ya también. Aquí empezaban los hermanos Carrión. Empezaban con esa canción de José Cruz allá llamada Dime Quién. Dime quién. También ¿quién? para Disco Cisne. Sí, Disco claro. Cisne se puso muy al tiro. Y los Sinners, la primera formación, la que tenía al Tibio, a Archie Flores, tenía a Fernando Bajaux, tenía al Sati Guzmán. Saturnino Guzmán. Así es, y ya cantaba con ellos Horacio Reni. De acuerdo. Bueno, ellos grabaron en ese 1960 La Carrera del Oso, Mona Lisa y La Fiesta de la Muñeca. Ya habíamos hablado de esto. En noviembre de 1960, concurso de rock and roll organizado por Radio Éxitos y Discos Columbia, Debut y despedida. cuyo premio fue un contrato de grabación. Fue el primero y el único. Los ganadores, los Hooligans, los Loud Jets, los Blue Caps, los Sparks y los Spitfires. Sí, y todos ellos dejaron canciones dignas de recordarse. Rápidamente, los Hooligans, su primer sencillo fue Soñando con Money Honey. Así es. Luego los Loud Jets, Shake, Rattle and Roll, Agítese, Agarre. Maravillosa. Y maravillosa. Baby Let's Play House, Nena, Juguemos a la Casita. Los Blue Caps, Vuelve Primavera. Vuelve primavera. Los Sparks. Chico Loco o Boy. Muy bien. Los Spitfires de Los Hermanos de Llano. De los Hermanos de Llano. Aquí empezó a cantar Julissa y lo hizo de una forma tan sugerente. Tan sexy a sus 15 años. Y esto provocó la censura. Sí. Ese disco no se La escuchó. canción se llamaba Ven Cerca. Ta tan 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 ta ta ta. Cover ta, ta, ta. a, ¿cómo se llama? A Come Floyd, Closer de Johnny Restivo. de Johnny Restivo. Come Closer. Así es. Bueno, en el terreno solista, Leti Cisneros, sobre todo con su gran balada Lo Siento, uno de los grandes covers. Rafael de Carmela y Rafael. Así con es. su Claro de Luna. nos anda Puerto Fortuna, como Así la es. conocían. María Eugenia Rubio, Ay, sí, con sus hipos. El Banco de Escuela, Cándida, Prende una Mechita. En fin, que Tagaray, aquí empezaba. Ella había grabado desde el año anterior algunas versiones a The Platters y todo, pero se mantenía en un nivel más bien discreto. Algunos cómicos también empezaban. El cover grande de Queta Garay era las caricaturas. Pero eso fue hasta 1963, no nos adelantemos Ok, tanto. no nos Mire, adelantemos. algunos cómicos ya sabemos de que el rock and roll en México fue hecho por cómicos en muy buena parte. Y bueno, Chabelo, Sergio Corona. con la carrera del oso, Chabelo se aventó uno buenísimo a Oggy Ríos. Ay, Mamacita, ¿dónde está el Santa Claus? Sí, pues buena para recordar. Germán Valdés y Manuel el Loco Valdés, Tintán.
y el loco. Germán con personalidad. Y el loco con el médico brujo, ¿no? El médico brujo, La burbuja. Germán Valdés también cantó From Bobby Socks to Stockings en una versión muy bolerística de las tobilleras a las medias. Bueno. Pero ninguno de esos era rock. No, pero estaban en la... ya se subieron a la ola, ¿verdad? Al igual que las hermanas Navarro. Hoy, sí. Las hermanas Navarro, sus covers medio rock and rolleros, medio, ¿no? Medio guapachosos. El relojito, Pepe. Pero Pepe es 16 toneladas. Una guarachita. Y Shiboom también hicieron. Ok, de acuerdo. Ahora, se siguieron publicando más grabaciones de artistas extranjeros. Se reeditaron algunas anteriores que ya venían de los Yopis y se volvieron a poner en el candelero. De acuerdo. Uh-huh. Curiosamente, los Yopis casi siempre grababan 3 versiones de sus éxitos. La que grababan en Estados Unidos, la que grababan en Cuba y la que grabaron en México. Sí. Entonces, por eso hay ciertas variaciones. Hay diferencias notorias. Los 5 latinos. Maravilloso grupo músico vocal. La hora del crepúsculo, Dímelo Tú. Dímelo Tú, qué maravilla de canción. Queridos amigos, Mi escuchen oración. Dímelo Tú. El primer rock and roll original argentino. Bueno, pues aquí ya venían también los Santos Miranda de Argentina con una canción que tuvo mucho éxito en 1960, Voy Caminando, silbando y entonando esta canción. Ellos la grabaron en España, creo. Es correcto. Así es, aunque argentinos se afincaron en España. Daniel Santos, el jefe. El jefe Daniel Santos con su Quiero a mi nena. Una canción de un chavo canadiense. Así es, I Love My Baby, que está cantada en Spanglish porque la cantan mitad español, mitad inglés. Sí, era puertorriqueño, hay que entenderlo así. Así es. Y bueno, tuvimos también algunos intérpretes interesantes que no conocieron la fama. El enigmático Alejandro Bravo. No se sabe nada de él. Solo salvo que era amigo de Dino Alberto. En la Narvarte. Él se aventó una canción que se llamaba O Rosana o Rock Incompleto. Es una de las más grandes joyas del rock and roll mexicano. Vale la pena que la busquen en YouTube. Van a escuchar a Los Solitarios acompañándolo. Con el gran Chinto en el saxofón. Con Chinto en el saxofón. Ajá. Pero lo grande de Alejandro Bravo era que podía imitar perfectamente los hiccups de la voz de Jim Vincent y de Buddy Holly. Sí. Eso es algo muy bueno. Se republicó Sergio Bustamante y los Lunáticos, que grabaron desde 57 Elvis Pérez, pero ya con una nueva edición. Esto confunde mucho a los coleccionistas. ¿Cierto? Porque dicen cuál es el mero original. Bueno, lo que pasa es que se publicó originalmente en 57, se volvió a publicar en 60. Ambas ediciones inconseguibles, de los discos carísimos. Son súper carísimos. No sé, no tengo así una idea cercana de cuánto podría cuánto podría valer una copia de estas. Yo te platico que en Discogs yo vi una copia más o menos cateada de Elvis Pérez de la edición original del 57 en 3,000 pesos. Más o menos en ese orden. Ok, bueno, nos vamos a 1961 y vamos a hablar de transfugas, modas de baile y transición del rock and roll al twist, Miguel. ¿Quién dio el cambiazo para hablar de transfugas? Rápidamente te decimos, en 61 vimos la consagración, primero que nada, de todos los grupos que acabamos de hablar. Ah, sí, claro, de los Teen Tops, de los Locos del Ritmo, de los Rebeldes del Rock, de los Crazy Boys. Se publica el LP, producto del concurso de grabación. Con Hooligans, Sparks, Spitfires. Y se llamaba Rock and Roll, los éxitos de 1961. También es novedad, vamos a hablar de los transfugas. ¿Quién fue el primero que se largó de su grupo, Miguel? Ay, son los juidos. El primero que se fue de su Manolo grupo, Muñoz. Manolo Muñoz, dejó a los Gibson Boys. Esa voz no cabía. Y mira que los Gibson Boys eran un grupazo, con una fuerte influencia de Rhythm and Blues. Y en 1961, todos los que vamos a hablar graban su primer LP como solista. El primerito, Manolo Muñoz. Y de ahí nos vamos a César Costa, que deja los Camisas Negras. Camisas Negras, lo contrata Dimsa precisamente. Después de un viaje de un año sabático que le regalaron sus papás por haber concluido correctamente el año escolar. Su prepa. Ese graduó hasta 63, pero concluyó bien el año escolar, sacó al grupo, grabó y tuvo buenas calificaciones. Vete a los Estados Unidos, mijo. Adelante, perfecto. Cuando regresas ya tienes un contrato como solista firmado para la Orfeón y te vamos a lanzar internacionalmente. Oye, mis Camisas Negras, dale las gracias. Dale las gracias y diles que hasta luego. De ahí
los hermanos de Cosío se van con los hermanos Carrión. Así es. De esa formación. Javier de la Cueva ya se queda con los Hooligans. Y Carlos Loftus, el bajista de los Camisas Negras y Black Jeans, pues se empieza a dedicar a la publicidad. Y le fue afortunadamente muy bien. Muy bien, sí. Bueno, de ahí viene Enrique Guzmán. El gran Enrique Alejandro Guzmán. Enrique Alejandro Guzmán, pues cantaba con los Teen Tops, como todos ustedes ya deben de saber, pero ¿qué creen? A partir de 1961 empieza a alternar sus grabaciones solistas con las grabaciones con los Paco de la Barrera, ¿verdad? Era eso. No, José de Jesús Hinojosa. Y la orquesta de Chuck Anderson. Sí, tuvo tanto éxito su primer disco, grabado como solista. ¿Y por qué le dieron la oportunidad? Por su buena voz y por su buena presencia. Sí, tenía buena presencia. Tenía buena presencia para la época, el joven Enrique Guzmán. Sí, tenía unas canciones que eran éxitos. Lo curioso es de que la gente, amigos de Xolotl Cabina de Radio, amigos de SBC Radio, en este programa Historias Sónicas, creerán que en ese entonces las personas, la mayoría de la gente creía que todas esas canciones eran originales. No tenían idea que eran covers. Es que estaban magníficamente, por lo menos los covers de Guzmán estaban magníficamente elaborados. Y ahí vamos a una cosa que también no debe de dejarse atrás en estas historias sónicas. Muchos covers en México superaron a su original. En inglés o francés. De Guzmán te puedo decir, Princesita superó al original. 100 Pounds of Clay. 100 kilos de barro. No, está el parejo de la de Gary Daniels. Magnolia, sí, la sí diosa superó. Del amor. La diosa del amor. Yo Chercoté. Te necesito. Cuando te tomo de la mano y me dices yo te quiero, mi corazón canta así. En fin, ellos fueron los primeros que se fueron de sus grupos, pero empiezan a surgir nuevos solistas, Miguel, ¿como quiénes? Tenemos a Paco Cañedo. Oscar Madrigal. Oscar Madrigal, que no cantó nunca rock and roll. Seamos francos y sinceros, como Alberto Vázquez. Que también salió en ese año ya. Vino, dejó a los solitarios y también se unió a los solistas. Ahora, es importante mencionar a la gente, a nuestros amigos de Historias Sónicas. Cabe mencionar que la mayoría de los grupos y solistas que grabaron desde 1960 siguieron publicando discos, aunque hubieran sufrido alteraciones en las alineaciones o el sello discográfico. De repente pasaban de uno a otro y a otro. Caso muy claro, los Jokers. Empezaron en Cisne, luego se fueron a Orfeón Dimsa y terminaron en RCA, donde tuvieron y conocieron el éxito. Su mejor época. Así es. Ahora, las mujeres se hicieron más presentes como solistas que no como rock and rolleras, Miguel, por favor, dime quiénes. Bueno, vamos a empezar con Julissa, que viene de los Spitfires. Ok. La joven Julissa en esa época. Ay, mi amor imposible, Angélica María. Angélica María. Ella, bueno, ya traía una carrera cinematográfica. Sí, muy interesante, importante además. Pero resulta de que en 61 la ponen junto con Armando Manzanero en el team de producción para hacerle covers a éxitos rock and rolleros. Bueno, baladeros, era popcorn. Ok, Julissa, Angélica María, Leda Moreno, Leda Moreno. Un saludo. Bella señora, un saludo. Si nos está escuchando, ojalá y nos escuche. Que se especializó en ese cante tan interesante, tan complicado y a la vez luego tan aberrante, que es el tirolés. El yodel también. El yodel empezaba a hacer sus florituras vocales, lo hacía maravillosamente, tenía una gran voz y empezó a tener éxito en 1961 y pues hay que mencionar también a nuestra queridísima Emily Kranz. Así es, la bella Emily Kranz, en paz descanse. Y a Maite Gauss, que empieza también su carrera. Cabe mencionar, queridos amigos, Angélica María, Julissa, Leda, Emily Kranz y Maite Gauss no cantaban rock and roll, por favor, rock and roll. Que nadie los quiere engañar con eso, no se queden con esa idea. El verdadero rock and roll estaba en los grupos y en uno que otro solista. Pero ¿como quién? ¿De pues solista? Ya los empezamos a mencionar y los vamos a seguir mencionando. Okay. Hablando de grupos. Ya no tan populares, ya no tan seminales, ¿no? Digamos que de un escaloncito abajo de los consagrados. Pero que merecían estar en las grandes ligas. Claro. Vamos a hacer una lista. Los Loud Jets, los Sparks, los Blue Caps vinieron del concurso de rock and roll y tuvieron éxito y merecían tener mucha mejor suerte. Los Rippers también. Pero vamos a empezar a hablar de los Playboys. Los Playboys. Grupo que grabó para RCA,
que tuvo en la voz al grandioso René Ferrer, que cuando salió de los Blue Caps, el canto Vuelve Primavera, se pasó a los Playboys y ahí hizo canciones como Qué día tan cruel, Qué día tan cruel, como Rock and Rolleando, como ay, Dios, el boogie de la guitarra, los Playboys, Jale Ale Gale. ¿Qué otras canciones te acuerdas de los Playboys? No, ahorita de momento pero no. El día tan cruel es uno ¿Esa de qué día tan de los cruel? grandes éxitos que les recomendamos escuchar. Con una letra un poquito surrealista, un poquito. ¿Qué importa la letra, hombre? Digo, tampoco las canciones en inglés eran poemas, ¿eh? Ay, las de Chuck Berry, sí. De aquí de lo que se trataba era de cómo sonaban esos grupos. Los Okay. Playboys merecían tener una suerte increíble, como los Salvajes, que llegaron a destacar, incluso en España. Los Y también cantó con los Salvajes René Ferrer, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. También los Wizards, Los Lukens. los Blue Kings. Los Wizards, ese grupo del Politécnico. Así es, Carlitos Moreno. Carlitos de la Moreno tribuna tiene gusto, rock'n'rollera, los tiene gusto conoce de a todos. conocerlos personalmente, algunos de ellos. Qué gran su canción, debo decir que te amo. Así es, los Wizards también tenían un gran cover. ¿Han visto, amigos, que en las redes sociales de repente les da por clasificar, entre comillas, las canciones y les ponen que son géneros que son inventados. rockabilly, punk garage, tit mover y quién sabe qué Sí, tanto sí. esto? Bueno, si hay una canción rockabilly en el rock and roll mexicano, la única que yo recuerde es de los Wizards. Los Wizards. Mi novia. Ujú. Así De es. acuerdo. Es la única que tiene los auténticos elementos de rockabilly. Bueno, también tenemos a los Silver Rockets, que es un gran grupo, sobre todo por su nivel de ejecución, pero porque tuvieron muchísimas más canciones originales que incluso los Locos de Ritmo, Miguel. Cierto, Óscar Cosío Flores Así estaba es, con ellos. él compuso La Pecosita, Ah, que fue es un grabada, hitazo en internacional. España y en Argentina. No olviden, éramos punta de lanza del rock and roll en español en el En mundo. un momentito se los comentaremos. Sleepers, Ah, te faltaron los Blue Kings. los Blue Kings, El Guapango Rock. Soldado de Levita, pero sobre todo Lágrimas Solitarias. Lágrimas Solitarias, qué buen Buenísimo. cover. Los Sleepers aquí empezaban con Rebelde he sido yo, Rebelde has sido tú, con Ojos de Araña, con Zombie. Los Rogers también Los se Rogers. forman con César Cervera, Antonio Casay, Agustín Islas y el Pepetus en el requinto. Ellos tuvieron Noches y Días Perdidos, Nos Pertenecemos, como grandes canciones. Los Topsis. Los maravillosos Topsis. Con una sola canción me compraron totalmente. Nomás grabaron 4, Miguel, Adiós, Mi Alma Loca Tenena, y las otras ahorita se las digo, pero grande este grupo, los Topsis, todos ellos de Toluca, todos ellos ensayaban en Santa María la Ribera. Se venían de Toluca a la Santa María. ¿Cómo Wow. la ves? Bueno, hubo muchos muy buenos y de veras, aparte de esto, el rock and roll en Estados Unidos se empezaba a transformar en twist. No, ya se había muerto. Mira, recuerda, el día que la música murió fue en 1958, ¿sí? Y la música rock and roll propiamente como tal murió en ese año. El verdadero primigenio rock and roll murió con la muerte de Buddy Holly y adyacentemente de Ricardo Valenzuela. De Richie Valens. De Richie Valens y del Big Bopper, que nada más tenía un gran éxito, de Chantilly Lace. Bueno, si te pones a escuchar su discografía, de repente te van a brincar 2 o 3 títulos. Ajá. Hay una versión muy buena de My Babe en rockabilly. Volviendo al tema, el rock and roll como tal, en esa época fallece en Estados Unidos, sí falleció. Desgraciadamente les debemos de decir, queridos amigos, que sí. Se retira Ricardito a hacer meditación trascendental, no sé qué diablos. Chuck Berry con problemas con la ley, Jerry Lee Lewis con problemas domésticos, Elvis Presley reclutado por el ejército de Estados Unidos cumpliendo su servicio militar. Todos los grandes de la primera época del rock and roll, pum, para abajo. ¿Quiénes surgieron? Los Teen Idols. La música del Teen Idol. Polanca, que era el único con talento. Ricky Nelson, otro gran ídolo juvenil. Fabián, ¿quién más? Bobby Rydell, Bobby Darin. Bobby Darin. No, Darin también era otro talentazo. Claro. Eso sí, no hay que dudarlo. Pero ya no era rock and roll lo que ellos hacían. Era la famosa música popcorn, que nadie me ha sabido decir de dónde viene y por qué se llama así. ¿Por qué se le conoce de esa ¿Por qué manera? se le conoce de esa manera? La cosa es que el twist se impone con fuerza, Miguel. ¿Pero por qué? ¿Y por qué en México se confunde el twist con el rock and roll?
Siendo que hay diferencias. Mi teoría es de que es abismales. por ósmosis. El grupo que interpretaba rock and roll de principio se volvió twistero para 1961. Por conveniencia, por comercial. Y Por por comercialismo. seguir la costumbre de los covers. Ok. Como último dato de 1961, también gozaron de fama, los modernistas, las hermanas Jiménez, Ellas también venían del ranchero, como lo mencionamos hace un momento. y se proclamaron las reinas del twist. Del twist, sí. De un ahí día para otro. agarraron su nicho ahí. Y Pablito Jr. nos deja una canción sumamente entrañable, aunque boba y ñoña. Ay, no, es muy linda, el ABC del amor. Es lindísima, es la canción que debes de escuchar tomando una malteada en una nevería, en una rocola de la colonia Narvarte. A los 8 años. ¿Qué pasó? Yo ya tendría 12 para ese entonces. En fin, brincamos a 1962, en donde vemos que el ritmo, rock, twist, como se llame, Se consolida. ya se consolidó de una forma importantísima y empieza un fenómeno curioso que es el fenómeno del consumo masivo de discos. Bueno, masivo y no, porque hay que ver cantidades. A ver, yo te puedo decir, tu empresa vende 10 discos al año, ¿correcto? Ajá. Pero en este año vende 1000. Ah, no, sí. No son muchos, pero tú son los creciste, suficientes. tú creciste. Son suficientes. Un Recordemos, 100,000%. hay por ahí el dato, ¿no? De que en la famosa audición de Decca de The Beatles, Brian Epstein prometió comprarle a Decca 3,000 copias. 3,000 copias, Claro. queridos amigos. Y el ejecutivo, cuando se enteró, Mike, ¿cómo se llamaba? Dick Rowe. Dick Rowe, cuando se enteró de eso, si yo hubiera sabido que Epstein me iba a comprar 3,000 copias, yo los contrato. En ese mismo momento. Entonces hay que ver estas situaciones importantes. En esa época, un disco de oro en Norteamérica equivalía a 100,000 copias vendidas. Tranquilamente. Un primer lugar llegaba con 200, con 300,000 copias vendidas a nivel nacional e internacional. Un primer lugar del Hit Parade en esa época. Claro. En México, guardando las debidas proporciones, como tú lo mencionaste, 1,000 discos, 1,000 copias vendidas contra los 100 que vendías anteriormente, sí. Pues tu negocio creció. Tu negocio creció. 100%, ¿verdad? Ese es el nivel de progreso que hubo para que se dimensione adecuadamente. Claro. Ese consumo masivo de discos, sí y no. Pues la cosa es que llegó 1962 con un muy buen seguimiento radiofónico y locutores cada vez más populares, con lo que ya se llamaban en ese entonces, entre ellos mismos, la muchachada. Ahora nos decimos que somos morros y morras, que somos vatos. En ese entonces éramos muchachos y nos conocían como la muchachada, la nueva ola. Y pues vamos a hablar de nuevo, las publicaciones impresas pues eran las mismas, pero se suma la historia del rock and roll, ritmos Es y inconseguible canciones, ahora, y México canta. Son revistas inconseguibles, ya no. Yo creo que en la hemeroteca de la universidad debe de existir algo, pero fuera de ahí, ¿no? Y ahora un tema importante, los programas televisivos ya eran todavía más enfocados a la música de moda. Ya estos muchachos que salieron de los barrios clase medieros por mérito propio se empiezan a codear con las grandes figuras. Sí, con las estrellas de la época. Así es, pues los rebelitos habían ganado el lugar en el show business a trancos y barrancos. Los sellos disqueros andaban a la casa de nuevos grupos y solistas que parecieran siquiera rock and rolleros o de la nueva ola, que también así se llamaba La ese nueva ola, movimiento. claro. No se decían tanto los rock and rollers, decían es la música de la nueva ola. ¿Por qué? Porque la hacían jóvenes. Los firmaban, los grababan bajo condiciones Los explotaban. casi inaceptables en ningún otro escenario. Como grupos no hubo mayor Adición, ¿no? llegaron los Twisters Y los Giggers. Los Giggers. Muy buen grupo. Muy buen grupo el de los Giggers. Es lo más relevante. Pero los solistas crecieron. ¿Quién crees que llega? Ricardo Roca de los Hooligans, Miguel. ¿Cómo no? Con un granito de arena. Miguel Ángel Medina de los Jokers también. Claro que sí. Dime qué voy a hacer, Dime que la voy a muchacha. hacer muy buenas canciones. ambas. Fabricio, Y me llaman un rebelde porque tengo juventud. que sale en la película Baila, mi amor. Cierto. En fin, Lalo Carrión y Ricardo Carrión lo intentan en ese momento. Tuvieron un muy buen 1961, Un poquito más Lalo, ¿no? Y 62. Más conocidos las canciones de Lalo. pero
al igual que los Locos, cambiaron de Orfeón a Así, Columbia. a Columbia. Y se beneficiaron de la producción musical de Chuck Anderson. Exacto, entonces logran unos covers muy, muy buenos, Ujú, ¿de acuerdo? aunque luego se volvieron a unir como grupo. Como grupo. Bueno, Manuel Reyes, el Che, El guitarrista de los Locos del Ritmo. Se Ah, fue a Belart, él. se fue a Belart, y esto luego les vamos a platicar, les prometo que les vamos a platicar por qué fue que se fue. Luis Miguel Hernández deja a los Crazy Boys y se va a intentarlo en solitario brevemente con un éxito moderado. Sí, no fue gran cosa. Paco Cañedo sí tuvo 2 o 3 canciones muy, muy sonadas en la radio. Porque en el 61 cantó Colina Azul, uno de los grandes éxitos radiofónicos de ese año. Pero para el 62 ya tenía un disco que se llamaba Paco Cañedo, Mi Otro Yo, en donde viene un cover hermoso a Ginny, ¿cuándo volverás? Es Cuando volverás, así se llama en México. Así es, Mal de Amor. Mal de Amor. ¿Qué otra canción tenía? Que era el Sea of Love, ¿no? Así es, Paco Cañedo. Bueno, Un beso más. solo un beso más, claro. Javier Vega, una Javier novedad. Vega, el hermano de Isela. Exacto. Francisco Vega, su nombre real. Exacto, que vienen de Hermosillo, Sonora. Si no me Sonorenses ambos. acuerdo. Así es, fue lo más notable. Las solistas femeninas, como crecieron los masculinos, también las femeninas. Y de ahí, el refuerzo de lujo es Connie Francis. Cantando en español. Cantando en español, como gustó. Y Eso qué sí. bonito, qué bien escogieron. Y qué las bien lo hacía, canciones. Las canciones Y las escogieron muy aparece bien. una figura mítica que creo yo que realmente no se le ha dado el valor. Ay, En sí, estos claro. homenajes rock and rolleros y todo. Ok, nos cae muy bien Angélica María, nos cae muy bien Julissa. No, la verdadera, la rebelde encantadora, era ni más ni menos que Vianey Valdés. Jovencita originaria de Lindavista, al Aquí en norte de México, la Ciudad de México. emigrada a Monterrey. Emigrada a Monterrey, coconductora de uno de los grandes programas míticos. Ni te adelantes. En la próxima entrega de la historia de Ok. rock and roll les voy a platicar la historia de Vianey Valdés. De acuerdo. Pero mira, de veras, buena. Esta señora sí fue rock and roll. Ella sí. Ok. También apareció Diego de Cosío como instrumentalista. mira. No, hombre, uno de los mejores guitarristas de rock and roll mexicano. Claro. Y tuvo canciones buenísimas, El Espantapájaros Azul. Sueños de un adolescente. Son las que yo me acuerdo Cosquillitas. más. Cosquillitas es también, sí, padrísima sí, es esa cierto. canción, que era un cover a Cliff Richard and the Shadows. The Shadows. Muy bien. Bueno, ya los conjuntos musicales ya tenían mejor equipo, instrumentos, amplificadores. Las casas de música en México experimentaron un muy buen crecimiento en su negocio, que se ha mantenido hasta ahora. Y ya hasta se la fecha. arriesgaban a traer mejor equipo, más equipo. Y como ya dijimos, la nueva ola vendía discos de manera nunca antes vista en nuestro país. Ahora, un fenómeno muy interesante del que vamos a tratar a continuación. Ok, dime de qué se trata. Pues va a ser la primera internacionalización del rock juvenil mexicano. Habíamos hablado de que el primer gran logro de rock and roll mexicano vino en julio de 1958 con los Locos de Ritmo, yendo a concursar a Nueva York y Ted todo. Max, Pero Amateur. realmente México fue punta de lanza en toda la América Latina e incluso en España, porque les llegó un poquito más tarde a ellos el rock and roll. Entonces era para un adolescente español tan motivante escuchar a Elvis Presley o a Paul Anka como escuchar a Enrique Guzmán A los Teen Tops o a Dino Alberto Abelé. o a los Locos. ¿Pueden también. creerlo, amigos? Sí. Así fue. Y bueno, en España, mira, el rock and roll juvenil empezó oficialmente desde 1959. De acuerdo. Grupos, los Pájaros Legendarios, los Locos, legendarios. los Milos, Milos, sí, los claro. Estudiantes y los Relámpagos, Sí, entre sí, otros. sí. Pero, Pero ¿qué crees? Se atrevían a cantar nada más en inglés. claro, porque como a principios en México decían que era una blasfemia cantar el rock and roll de Presley en el idioma de Cervantes. En fin, este rock and roll, como les decía, fue una fuerte influencia para los primeros rockers castizos. Los discos más populares de México se publicaron en Argentina, en Perú, en Venezuela y sobre todo en España. Entonces de repente veíamos un extended play de los Teen Tops aquí en México para la Columbia, pero resulta que en España era Fontana. Era Fontana Records. Era la voz de su amo.
Ok, ya se nos va a acabar el tiempo. Válgame. No me digas. Bueno, vamos a hacerle mucho caso a nuestro ingeniero. Entonces nos vamos a quedar nada más en 1962, Miguel. De acuerdo. Entonces vamos a tratar de detallar este tema. En España se publicó a Enrique Guzmán, a los Locos de Ritmo, a los Hooligans, a Oscar Madrigal, a los Silver Rockets, pero con éxito. Entonces, muchos de los grupos de segunda generación, los Top Son, los Sonors, el mismo los Miguel Sirex, Ríos, mismo Miguel Ríos, claro, todos ellos hicieron ídolos. Enrique Guzmán, Miguel Ríos, hay un programa que se llama ¿Qué noche la de aquel año? Noche la de aquel año, donde recibe Enrique Guzmán. Y le dice, eres mi maestro, es usted mi maestro. El jefe Miguel Ríos, ni más ni menos. El gran jefe del rock español, Miguel Ríos, rindiéndole homenaje a su ídolo, Enrique Guzmán. Bueno, pues vámonos rápido porque el ingeniero en cabina ya me está haciendo señas y gestos e indicaciones. Muy bien, bueno, ¿qué es lo más importante que se logró en América Latina? Giras. Los Locos de Ritmo fueron, los Teen Tops fueron, los Hooligans fueron. Sí. En Argentina, Colombia, Venezuela, Perú. En Argentina partían el queso los Teen Tops y los Locos de Ritmo. Fueron versionados los Blue Caps con Vuelve Primavera, los Silver Rockets con La Pecosita. Y es más, incluso se llegó a dar el caso de que en la gira de Argentina pasaron por Venezuela. Había subsidiaria de Orfeón Videobox. Era Odeón, ¿no? Odeón. No, Orfeón Videobox, así tal cual. Para Venezuela. Y ahí grabó el último extended play, Toño de la Villa. Con 4 canciones, sí. Así es, antes de su fallecimiento. En donde destacan canciones como Tengo una novia y La Cucaracha Twist. Esa de Tengo una novia es un cover maravilloso a Ray Charles. Así es. Bueno, vamos a hablar de algo que nos entristece totalmente a todos. La muerte de los primeros ídolos del rock mexicano se da en 1962. El rock and roll mundial arrastra consigo, Miguel, una especie de mal fario. De mucha mala suerte, mucha mala suerte. La contraparte mexicana no fue la excepción. Antonio Verde Sánchez, Toño de la Villa, Me levanto y me pongo de pie, falleció el 5 de mayo de 1962 por cáncer de garganta. Hecho que provocó cambios inesperados en la alineación de los Locos de Ritmo. Oye, es increíble, creo que tenía 21 años, ¿no? 22. Perdón, 22 años. Un cáncer de garganta a los 22 años. Que es evidente en las imágenes que vemos de Twist Locura de Juventud. En ella se puede ver cómo ya tiene un bulto importante en la parte izquierda de la garganta. Del cuello, sí, así es. Ok, bueno, pues descanse en paz. Una de las mejores voces, si no la mejor. Si no la mejor. Del rock and roll, del primer rock and roll juvenil en español. Luego viene René Ferrer Enríquez, también Me levanto y me pongo de pie. Otra gran, enorme voz, la segunda mejor voz, yo creo. De los Blue Caps, de los Playboys, de los Salvajes. Fue cobardemente agredido por policías fuera de un cabaret. Se dice, ¿no? Se dicen muchas cosas. Ubicado en la esquina de Porfirio Parra y lo que hoy es Eje Central, era Niño Perdido. Por la Obrera. En la Obrera. En la mera, la zona de cabarets de la Obrera. Lo tenemos que decir tal cual fue, Miguel. El señor se fue a reventar, a echar unas chelas al antro. Sale a orinar. Sale con un amigo. Y un policía lo quiere remitir, ¿no? Así es, por faltas administrativas. Ajá. René Ferrer era de empuje. Era chiquito y tenía muy mal carácter, si hay que reconocerlo. Así es, eso es lo que... Pero por su estatura yo creo que sobrecompensaba. Bueno, Macario se llamaba su cuate, estaba con él. Bueno, la cosa es de que los empiezan a agredir, los macanean, los remiten en la Julia a la delegación. Pero en esa época, queridos amigos, como ahora lo acabamos de ver hace poquito, la policía se sobrepasa en sus métodos. Entonces, en esa época, hace 63 años, ya venía esa rancia tradición de macanear a los chavos, a los muchachos. Entonces, un mal golpe dado acaba con la vida de René Ferrer. Así es, todavía llegó vivo a la demarcación, según los testimonios, los escasísimos testimonios que hay. Llegó vivo, fue rematado en los separos. Sí, las famosas calentaditas. Y ahí lamentablemente no sobrevivió. Eso sucedió un 26 de octubre de 1962. ¿Qué año? Lamentablemente, mira, no se sabe nada de familiares, amistades cercanas relacionados con ellos para obtener más detalles, pero esto hubiera sido un escándalo
tremendo en la actualidad. En fin, curiosamente, lo poco que se ha sabido de otros fallecimientos. Oh, sí. Y vamos a mencionarlos: el Sati Guzmán, la Saturnino. primera guitarra líder de The Sinners. Así es, otro gran guitarrista, otro joven guitarrista que también falleció por causas desconocidas, no sabemos nada. Se dice que falleció en el 62, pero no se dice de qué. Pues el rumor dice que fue mandado ejecutar por circunstancias que no viene al caso mencionar en este programa. Bueno, Rogelio Tenorio, El sedicente bajista. no sedicente, fíjate que salió en la televisión y en los programas de Radio Capital que hacían los Tin Dicen Tops. que nada más se tomó la foto, ¿no? No, hay fotos de él en Televicentro tocando con los Tin Tops. Yo he visto Hay que Enrique Guzmán era el que se encargaba del bajo. Sí, pero eso fue la mayor parte del tiempo. Rogelio Tenorio estuvo en una parte pues limitada de la existencia, donde sí les tocó que les hicieran la caricatura y la foto. Tuvo ese éxito. También se dice que murió en 1962. Y Charles Lee, el pianista de los Sparks. De los Sparks, sí, así es. Le duró muy poco. Canadiense, creo, ¿no? Charles Lee. Gringo, pero del mero norte. Del mero norte. Del mero norte. Así es. Pues no está documentado oficialmente, pero es lo que se maneja en todo lo que es expertise de rock and roll en México. Y no queremos dejarlo pasar porque es un hecho relevante. Ahora, para terminar este programa, vamos a platicar algo de lo que es la competencia de rock ante los otros géneros musicales en boga en nuestro país en el año de Dios de 1962. Pues ya nada más imagínate contra quiénes tuvieron que competir los jóvenes. Platícame el panorama. Pues para esas fechas ya artistas como Javier Solís, que iniciaba con esa bella voz que Dios le dio, la Sonora Santanera y su joven cantante Sonia López, una chica de 15 años con una voz privilegiada también, que entró a saqueo de la popularidad. Los santaneros la contrataron en la secundaria, iba en tercero de secundaria, y quien la manejaba era su hermano. Su hermano, sí, Francisco López, que luego resultó una fichita. Una joyita, pero Sonia López y la santanera eran los que partían el queso con canciones como El Ladrón. El Ladrón. El Nido. Esta otra, Laberinto. Laberinto, ¿cómo no? Claro. Esa de bésame, cha, cha, cha. Bésame por favor. Bésame por favor. Si ves la luna. O sea, no son grandes azul, canciones las que padres. grabó con la santanera. Así es, bueno, pues estaba también Julio Jaramillo. El ecuatoriano Julio Jaramillo. Que fue popularísimo en México. Flor Silvestre y Lola Beltrán dentro del lado vernáculo. Así es. Y Coco Sánchez también en ese género. Sonia, la única que venía del dueto Sonia y Miriam. Así es. ¿Puertorriqueñas ellas? No, mexicanas. Sonia y Miriam eran mexicanas. Ok. Me sonaban a caribeñas. Marco Antonio El Muñiz, lujo de México. Mi tocayo, el lujo de México. Bueno, pues ya los rock and rolleritos, los rebelditos ya se podían codear, en ¿verdad? esos con programas, ellos. claro. Ya a ese nivel de popularidad crecieron. Y esto significaba que pasabas de lo que era la Premier Dimsa Orfeón, ya pasabas a las estrellas y usted de Max Factor. Sí, ya era otro nivel de programa. Al estudio Raleigh, al Yate del Prado. Y sobre todo a Premier Dimsa Orfeón sustituyó a Rock 730. Ellos ya tenían la costumbre nada más de apoyar a quien grababa en Orfeón. Una mala costumbre, ¿por qué? Porque querían copiar el formato de American Bandstand. Sí, pero déjame o de Hulabaloo. Déjame hacer, no, todavía no les venía por la cabeza Hulabaloo. Lo que pasaba era de que ese programa, Premier Dimsa Orfeón, al imitarlo únicamente a sus artistas, pues anquiloso, hasta que en 65 se transforma en la discoteca Orfeón a Gogó. De eso hablaremos más adelante. Así es. Esa es otra historia. Y pues parecía que todo esto iba bastante bien, se vendían muchos discos, la gente estaba contenta, se vivía el milagro mexicano por parte de un régimen bastante duro, bastante autoritario, pero que por lo menos tenía las cosas en su lugar, la economía sana, marchaba bastante bien. Y pues ya íbamos a ser, nos iban a anunciar que íbamos a ser anfitriones de una olimpiada y de un mundial y de un campeonato mundial de fútbol. Entonces pues la cosa iba padre. Parecía que pintaba bien. Y bueno, volvemos a subrayar algo que es interesante. Cabe mencionar que de forma mayoritaria lo más aceptado
fueron las baladas grabadas por los solistas notables de la época, dando origen al pensamiento popular de que los grandes años de rock son las rolas más blandas de Enrique, César, Manolo, Angélica, Alberto, Oscar, Julissa, Leda. Pues es que, mira, todos coberearon y eran blandas tanto en inglés como en español. Entonces, digo, seamos justos y sinceros. Había covers muy buenos a baladas muy buenas, porque las baladas son buenas intrínsecamente. No por ser baladas son malas. Y todo el rock and roll no todo era bueno. Claro. Sí, entonces, sí, eso de que las más blandas no había baladas duras, no había power ballads, no existía el concepto de power ballad en esa época. Entonces, eran baladas muy bien hechas, en algunos casos en México muy bien coveradas. Personalmente yo sigo apoyando la idea de que Enrique Guzmán es el baladista por excelencia. Pero la verdad es de que todos estos que nos dicen que son los grandes de rock, pues difícilmente son los grandes de la balada. Eso sí, son los grandes de la balada. Lo compro. Eso sí te lo compro. Pero pues lo más meritorio de esto fueron los grupos, Miguel. Ya hemos mencionado un montón de éxitos y de canciones y de grupos, clásicas. sí. Pero todo eso se olvidó en favor precisamente de la balada. ¿Por qué? Por la idiosincrasia del público mexicano. Y de eso les vamos a platicar en la próxima emisión de Historias Sónicas, en donde vamos a hablar del año 1963 y en adelante, y de cómo diablos es que las baladas se apoderaron totalmente de un movimiento que empezó explosivo, que empezó... Es que lo mismo pasó en Estados Unidos, ya lo habíamos mencionado. No, pero el rock se rejuveneció muchísimo durante los 60s en Estados Unidos e Inglaterra. ¿Pero a partir de qué época? No, pues ya estando los Beatles. Pues es que nada más y nada menos, digo. Bueno, pero o se renovaron o morían. Aquí, pues casi no se renovaron y estuvieron bien cerquita de morir. Hubo un modelo muy cercano en inglés, los Beatles, para poder renovar esa música que se estaba anquilosando como balada. Bueno, pero en español no había una figura de ese tamaño, no había un talento de ese tamaño que pudiera ser la punta de lanza que trajera otra vez a los grupos mexicanos o argentinos o españoles. Te voy a decir que sí. ¿Quién? Y te lo platico en la próxima emisión. Que en donde vamos a ver, en 1963 en México, ni idea de la bitlemanía, no había idea de la bitlemanía en ningún lado. Hasta fin de año, de ese 63. Únicamente en el Reino Unido. Pero vamos a hablar de un poquito más de todo lo que viene con este contexto que les platicamos, y algo importante, el refresco que tú estabas pidiendo, la llegada de grupos del norte del país, en su mayoría buenos, no todos eran buenos, lo vamos a platicar en Historias Sónicas. Y pues quiero despedir esta emisión agradeciéndole como siempre a mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de delito, Miguel Ángel Brito. Gracias por estar platicando estas historias sónicas que tanto nos... No, hombre, es un placer. Esto es una charla entre amigos, querido público. Muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su preferencia y muchísimas gracias, hermano, por invitarme. Al contrario, muchas gracias a Xolotl Cabina de Radio, a nuestro ingeniero Mario, a quien veo desde aquí y le mando enormes abrazos, y a toda la gente que hace posible este esfuerzo, tanto en Xolotl Cabina de Radio como en SBC. Bueno, pues nos vamos, Miguel, nos vamos, amenazamos con regresar con 1963, 1964 y 65. De una buena vez, para que vean el cambio, porque hubo un cambio importante. Sí, la llegada de los grupos del norte y la llegada de los ritmos a go-go, jerk y todo eso, que mucha gente confunde con los grandes años de rock and roll. Los incluye, no es que los confunda, sino que los incluye dentro de ese... Ya los regañaremos en la siguiente emisión. Por lo pronto, pásenla bien, un servidor Marco Antonio Brito. Las redes sociales, estamos en Facebook, el Círculo Beatle, Instagram, Círculo Beatle, Twitter, ahora X, @Círculo Beatle, en TikTok creo que es el Círculo Beatle también con @, y pues creo que son todas las redes sociales. Sino de todas maneras las vamos a incluir en los comentarios que aparezcan tanto en el portal de Facebook de Xolotl como en estos comentarios en SBC Radio. Esto es todo por hoy. Seguimos con la historia de rock and roll en México. Hasta la próxima. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más.
No lo olvides, te esperamos.